La princesa Isa se sentó tranquilamente en su trono flotante, con sus pequeñas manos agarradas al reposabrazos, mientras escuchaba a otro pretendiente rechazarla. El gran salón del palacio de Saleri estaba lleno de nobles y embajadores de diferentes planetas, todos reunidos para la selección del matrimonio real. Debería haber sido un día importante, pero para Isa fue una humillación larga y dolorosa. «Disculpe, Su Alteza», dijo el imponente guerrero reptil ante ella. Su voz profunda resonó por la cámara. Sus escamas doradas brillaron bajo las brillantes luces. Su postura, rígida por la formalidad, «Debo rechazar la oferta. Su linaje real es fuerte, pero usted es simplemente demasiado pequeño. Mi pueblo no aceptaría a un gobernante tan frágil». Isa apretó la mandíbula, pero mantuvo su expresión neutral. Había escuchado las mismas palabras una y otra vez. Demasiado pequeño, demasiado débil, incapaz de gobernar. El pretendiente hizo una reverencia y retrocedió. Susurros se extendieron por la audiencia. El padre del emperador Asa estaba sentado a su lado en su enorme trono. Su figura de 2,4 metros irradiaba poder, su gruesa armadura, piel, mostrando la fuerza de su linaje guerrero, su rostro permaneció indescifrable. Pero Asan sabía que estaba decepcionado. Este era el séptimo rechazo del día. Un consejero de la corte murmuró, «No es de extrañar». Otro respondió, «Nadie quiere». El diario de una pequeña princesa necesita líderes fuertes, no ella. Isa sintió la palabra punzada. Pero se negó a que se viera que había sido criada para ser gobernante, para ser fuerte. Pase lo que pase, ¿cómo podría demostrar su valía si nadie le daba una oportunidad? El siguiente pretendiente, un noble armado de la especie Bear, se adelantó. Sus ojos, como de insecto, la observaron con frío cálculo. «Con respeto, Su Alteza. Mi gente valora la dominación física. Un gobernante debe ser temible, no delicado». Otro rechazo. Las manos de Asa se apretaron en puños. El noble en el salón murmuró. De nuevo, algunos incluso sonrieron con suficiencia. Sabía lo que pensaban. Nadie jamás la aceptaría. El emperador finalmente levantó la mano y el salón quedó en silencio. Su voz profunda retumbó por la habitación. «Parece que ninguna de las casas nobles cree que mi hija es digna». Su mirada recorrió a los alienígenas reunidos. Su expresión oscura, «Muy bien, si los hombres de noble cuna de la galaxia son demasiado ciegos para ver el potencial, entonces extenderé la oferta más allá de las casas nobles, de cualquier especie y de cualquier clase. Si hay un hombre dispuesto a casarse con mi hija, que se presente». Los nobles jadearon. Esto era inaudito. Se suponía que un matrimonio real era entre familias poderosas, no abierto a cualquiera. Por un momento, nadie se movió. Entonces, desde el otro extremo del pasillo, una voz dijo, «Lo haré». Las cabezas se giraron cuando una sola figura se adelantó. No era alto, no estaba cubierto de escamas, pelaje ni armadura. No tenía ojos brillantes ni garras de tiburón afiladas. Era solo un humano. Isa parpadeó sorprendida. Un humano. El hombre caminó hacia el trono. Sus pasos eran seguros pero no arrogantes. Vestía un sencillo uniforme de ingeniero. Su cabello castaño oscuro estaba ligeramente desordenado. Su piel mostraba las tenues marcas del trabajo duro. Su placa decía, David Carter. Los nobles rieron. Un humano. Esto debe ser una broma. Ridículo. La princesa avariciosa se casa con una criatura frágil como esa. Pero David no reaccionó al insulto. Sus ojos. Se quedó. Concentrado en Asa, no con lástima, no con diversión, sino con algo más. Curiosidad. El emperador lo estudió con una expresión indescifrable. Tú no eres guerrero, no noble, ¿por qué te ofrecerías? David se encogió de hombros. ¿Por qué no? Veo ningún problema. Isa entrecerró los ojos. ¿Qué quieres decir? David sostuvo su mirada a todos.
Aquí sigue diciendo que eres demasiado pequeño, demasiado débil, pero por lo que he visto eres agudo. Escuchas, analizas, y apuesto a que serías más astuto que cualquier tonto en esta sala. Si te dieran una oportunidad, se cruzó de brazos, así que si nadie más quiere casarse contigo lo haré. El salón se quedó en silencio. Isa lo miró atónita. Nadie le había hablado así antes, nadie la había visto como algo más que una princesa débil, y por primera vez en su vida sintió una chispa de esperanza. El silencio en el gran salón se prolongó durante lo que pareció una eternidad. Los nobles y los suplicantes miraron a David con incredulidad, algunos murmurando entre ellos, otros riendo abiertamente. Un humano, un simple ingeniero. La idea era el corazón de la absurda Isa, latía con fuerza en su pecho. Había esperado rechazo, ridículo, incluso lástima, pero no esto. No era un humano dando un paso adelante, ofreciéndose casualmente como si fuera la decisión más fácil del mundo. La mirada penetrante del emperador se posó en David. ¿Entiendes lo que dices, humano? Su voz estaba profunda, llena de autoridad. Esto no es un juego. Si estás de acuerdo, estarás ligado a la familia real Salori. Nuestras tradiciones, nuestras responsabilidades. ¿De verdad crees que eres digno? David sostuvo la mirada del emperador sin pestañear. No sé si es digno, pero sé una cosa. Miró a Isa y luego al emperador. Se merece algo mejor que un grupo de cobardes que la juzgan solo por su tamaño. Jadeos resonaron en la cámara. Nadie le había hablado nunca tan bruscamente al emperador. Los nobles intercambiaron miradas de asombro. Sus rostros, una mezcla de ira y diversión, uno de ellos. Pretendientes rechazados. Un imponente guerrero reptil llamado Kivox avanzó. Sus escamas doradas brillaban bajo las luces. Esto es un insulto, gruñó. Sus afilados dientes le hicieron daño. Un humano débil se atreve a pararse donde los verdaderos guerreros han pisado. Se giró hacia el emperador. Esto no puede permitirse. La línea real debe permanecer fuerte. El emperador no respondió. Inmediatamente, en cambio, estudió a David. Su expresión era ilegible. Finalmente, habló. Humano, ¿cómo te llamas? David Carter. Respondió, no eres un guerrero, no un noble. No tienes el poder ni la fuerza de nuestra especie. Así que dime, ¿por qué debería siquiera considerarte? David respiró hondo porque la fuerza no se trata solo de músculos o tamaño. Lo entiendo. Todos aquí son más grandes, más fuertes y probablemente entrenados en combate. Pero he visto suficiente para saber que la fuerza bruta no lo es todo. A veces, lo más fuerte que un líder puede tener no es un cuerpo poderoso, sino una mente aguda. El noble se burló. Cock. Atrapado. ¿Y tú qué sabes de liderazgo? Humano, no eres más que un mecánico. David sonrió con suficiencia. Sí, arreglo cosas, eso también significa que resuelvo problemas. ¿Crees que la fuerza es? Lo único que importa es que me digas, Criox, ¿qué pasa cuando una guerra no se libra con espadas, sino con estrategia, cuando tu enemigo te supera en astucia en lugar de golpearte? Cock gruñó, pero no respondió. David se volvió hacia el emperador. No sé mucho sobre sus tradiciones, pero sí sé que la princesa Isa ha sido juzgada injustamente. No la veo débil. Veo a alguien que ha sido ignorada, alguien que probablemente podría ser mejor gobernante que la mitad de la gente de aquí si tan solo le dieran una oportunidad. Miró a Aisa. Sí, si está dispuesta a darme una oportunidad, la acepto. Isa no sabía qué decir. Nadie la había defendido así antes. Había pasado toda su vida siendo vista como una decepción, un débil enlace en la línea real, pero aquí había un humano, alguien completamente inesperado, defendiéndola frente a toda la corte. El emperador se reclinó en su trono, sumido en sus pensamientos. Hablas con valentía para alguien tan pequeño. David rió entre dientes. Me han dicho que antes, la sala permanecía tensa. Los nobles estaban claramente disgustados y Asa.
Podía ver que su padre aún estaba considerando su decisión. Sabía que él valoraba la fuerza por encima de todo. David, para los estándares de Akari, no era fuerte. Finalmente, el emperador exhaló. Muy bien, si deseas estar entre guerreros, debes demostrar tu valía. David levantó una ceja. Pruébame a mí mismo. Los labios del emperador se curvaron en una sonrisa cómplice. Las pruebas de guerrero, murmullos de aprobación se extendieron entre los nobles. KX Gran, sus dientes afilados brillaban. Una prueba adecuada. Si el humano sobrevive, tal vez no sea tan débil como parece. El corazón de Isa se hundió. Las pruebas de guerrero eran brutales. Estaban diseñadas para probar la fuerza, la resistencia y la habilidad de combate, cosas en las que los humanos no sobresalían. En comparación con las especies más grandes y fuertes de la galaxia. David, sin embargo, solo asintió. De acuerdo, ¿cuándo empezamos? El emperador rió entre dientes. Mañana. Isa miró a David preocupada, llenando su pecho. No tienes que hacer esto, dijo en voz baja. David se giró hacia ella y sonrió. Sí, lo hago. Su voz era tranquila y firme. Porque mereces al menos a una persona de tu lado. Isa sintió algo extraño agitarse en su interior por primera vez. Por primera vez en su vida, alguien luchaba por ella, no por poder político, ni por estatus, sino simplemente porque creían en ella, y no estaba segura de cómo sentirse al respecto. Isa estaba sentada en su habitación privada, mirando por la enorme ventana de cristal que daba a la ciudad bajo las brillantes torres de la capital Salery, que se extendían hacia el cielo. Sus superficies metálicas reflejaban las infinitas estrellas. Debería haber sido una vista hermosa, pero su mente estaba en otra parte. David, el humano, había aceptado las pruebas de guerrero sin dudarlo. ¿Se dio cuenta siquiera de en qué se estaba metiendo? Las pruebas eran brutales, diseñadas para probar la fuerza y la resistencia de los guerreros Salery. Incluso algunos de su propia gente les habían fallado. ¿Cómo podía un humano, una especie mucho más pequeña y físicamente más débil de lo que la mayoría esperaba, sobrevivir? Suspiró y se apartó de la ventana. Caminaba de un lado a otro de la habitación. Había pasado toda su vida siendo juzgada por otros, diciéndoles que no era lo suficientemente fuerte, que nunca sería una verdadera líder. Y ahora alguien estaba dispuesto a luchar por ella. Alguien que no tenía motivos para. Un golpe a la puerta la sacó de sus pensamientos. Entró. Se abrió y el consejero principal de su padre, Bran, entró. Su figura alta y esbelta se movía con la gracia de un guerrero experimentado. Sus ojos oscuros, ilegibles, la princesa Isa. He venido a hablar del humano. Se cruzó de brazos. ¿Qué hay de él? Bean la estudió atentamente. Tu padre le permite realizar las pruebas de guerrero, pero tú y yo sabemos que no las sobrevivirá. El humano no es como nosotros, es débil. Isa frunció el ceño. No es débil. Vi levantó una ceja. Es más pequeño que cualquiera. Es más lento que el Kar y carece de las armas naturales de la corona. ¿Cómo se llama eso si no es debilidad? Dudó. Sabía que David no era fuerte en el sentido tradicional, pero algo en su forma de comportarse, en su forma de hablar, le decía que no era alguien. ¿Quién? Se rindió fácilmente, princesa del lado de Bran. Entiendo que puedas sentir gratitud hacia él, pero esto no es un juego. Si él falla, tu padre lo usará como prueba de que los forasteros y tú son indignos. Dio un paso más cerca. Convenció al humano de irse antes de que fuera demasiado tarde. Isa apretó los puños. ¿Crees que debería dejarlo escapar como un cobarde? Creo que debería salvarlo de una derrota segura. Negó con la cabeza. No, si quiere luchar, no lo detendré. Bean exhaló una decepción que brilló en sus ojos. Entonces, espero por el bien de ambos que sobreviva. Se giró y salió de la habitación. La puerta se cerró tras él.
Isa se quedó allí un largo momento antes de tomar su decisión. Necesitaba ver a David. Lo encontró en la sala de entrenamiento del palacio. David estaba cerca de un conjunto de maniquíes de combate ajustando algo en un pequeño dispositivo atado a su muñeca. Estaba solo, vestido con un sencillo uniforme de entrenamiento. Su expresión se concentró. «No deberías estar aquí», dijo Nisa entrando en la habitación. David levantó la vista y sonrió. Y perder el entrenamiento no era una oportunidad. Caminó hacia él, cruzando los brazos. ¿Sabes siquiera a qué te enfrentas? David se encogió de hombros. En realidad no, pero eso nunca me ha detenido. ¿Ayuda? No entiendes las pruebas de guerrero. No se trata solo de pelear, se trata de sobrevivir. Te enfrentarás a criaturas más grandes y fuertes que tú. No hay reglas, no hay piedad. David asintió. Sonidos. Entrecerró los ojos. Te lo estás tomando demasiado a la ligera. Él se rió entre dientes. Me lo estoy tomando tan en serio como necesito. Tocó el dispositivo en su muñeca y apareció una pequeña pantalla holográfica. Mira esto, es un rastreador de movimiento. Me ayuda a reaccionar más rápido en combate. Frunció el ceño. Eso no está permitido en las pruebas. Sí, pensé. Desactivó el dispositivo. Pero está bien. No necesito aparatos para ganar. Isa lo miró fijamente. Entonces, ¿qué tienes? David sonrió. Un cerebro. Una buena estrategia. Siempre vence a la fuerza bruta. Lo estudió con atención. No tenía miedo, o si lo tenía, lo ocultó bien. Había algo en él. Algo diferente a todos los guerreros que había conocido antes. Por primera vez. Se permitió esperar que tal vez, solo tal vez, tuviera una oportunidad. La gran arena del Palacio Sari estaba llena de espectadores. Nobles, guerreros y oficiales de diferentes especies se habían reunido para presenciar las pruebas de guerreros. El aire vibraba de emoción mientras la multitud esperaba ansiosamente la prueba que determinaría si el humano David Carter era digno de estar entre los guerreros. La princesa Asa estaba sentada en el palco real junto a su padre, el emperador KX. Intentó mantener la calma, pero por dentro le preocupaba que las pruebas de guerrero fueran brutales, ya que cada aspirante debía pasar 3 pruebas: fuerza, resistencia y combate. Estas pruebas estaban diseñadas para guerreros Alur, no para un humano que nunca se había entrenado en sus costumbres. David se encontraba en el centro de la arena, con aspecto relajado a pesar de las muchas miradas sobre él. Estiró los brazos, encogiendo los hombros como si acabara de despertar de una siesta. Los nobles se burlaron de su actitud despreocupada. Ni siquiera parecía preparado. Uno de ellos murmuró: «No durará ni 5 minutos». Otro dijo: «Isa», apretó los puños. Quería creer en David, pero ni siquiera ella estaba segura de si él podría. Pasó un fuerte cuerno y comenzó la primera prueba de fuerza. David fue conducido a un enorme pilar de piedra. Era 3 veces más alto que él y estaba hecho de densa piedra caliza, conocida por su gran peso. El desafío era simple: mover el pilar 1.5 metros hacia adelante. Los guerreros Ser usaron su fuerza superior para empujarlo, demostrando su poder. Criox, el guerrero de escamas doradas que había limpiado a David antes, sonrió con sorna desde la barrera. Esto terminará pronto. David examinó el pilar. Luego caminó alrededor, colocó ambas manos contra la superficie rugosa y empujó. No pasó nada. Lo intentó de nuevo apretando los dientes, pero el pilar no se movió. La multitud rió, pero entonces David hizo algo inesperado. Retrocedió un paso. Sacó un pequeño cilindro metálico de su cinturón y presionó un botón. El dispositivo se desplegó en un sistema de palanca compacto. Lo colocó bajo el pilar y lo usó como punto de apoyo. Con un movimiento preciso, cambió su peso y tiró del pilar. La risa se detuvo lentamente, centímetro a centímetro. David usó la herramienta y su propio peso corporal para empujar el pilar hacia adelante.
No era fuerza bruta, sino inteligencia humana. Ingenio en acción cuando el pilar finalmente cruzó la distancia requerida. Los jueces intercambiaron miradas. Técnicamente, había completado el desafío. El emperador observó en silencio su rostro. La fuerza no se trata solo de músculos. David, retrocediendo, se trata de saber usar lo que tienes. Isa se encontró sonriendo. Sin embargo, los nobles no estaban contentos. La segunda prueba de resistencia. El segundo desafío tuvo lugar en un pozo profundo lleno de arena movediza. El objetivo era simple: sobrevivir dentro durante 10 minutos mientras el campo gravitatorio del pozo aumentaba en intensidad. Los guerreros Ser dependían de su densa estructura muscular para resistir la atracción, pero los humanos eran mucho más ligeros cuando David entró en el pozo. El suelo bajo él se movió. La gravedad aumentó, presionándolo hacia abajo. Sus rodillas se doblaron ligeramente, pero permaneció de pie. A los 3 minutos, el sudor goteaba de su frente. A los 5 minutos, cayó sobre una rodilla. La multitud murmuró esperando a que colapsara, pero entonces David ajustó su postura, distribuyendo su peso de manera más uniforme. En lugar de resistir la gravedad, se dejó llevar por la arena movediza, adaptándose a su movimiento. No estaba luchando contra la prueba que estaba usando. Cuando el cronómetro llegó a los 10 minutos, David se puso de pie. Respirando agitadamente, pero firme, salió del pozo, sacudiéndose la arena del uniforme. Isa dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta de que la estaba sujetando. Los nobles guardaron silencio. Incluso Cox frunció el ceño. David sonrió. ¿Qué fue divertido? ¿Qué sigue? Prueba 3. Combate. La prueba final era lo que todos habían estado esperando. Combate cuerpo a cuerpo. David tuvo que enfrentarse al guerrero Aori en un duelo. El oponente fue elegido al azar, pero para sorpresa de nadie, fue Kivox, el imponente guerrero reptil. Entró en la arena. Sus escamas doradas brillaban. Sonrió, mostrando dientes afilados. Tuviste suerte con el primero. 2 pruebas, humano, pero ahora no hay truco para salvarte. David se encogió de hombros. Supongo que tendré que improvisar. Sonó el cuerno. Criox se abalanzó. Era rápido, demasiado rápido para que David lo bloqueara directamente. El humano apenas esquivó, rodando hacia un lado mientras las garras de KX revoloteaban por el aire. La multitud vitoreó. El guerrero esperaba una victoria rápida. David no intentó igualar la fuerza de K-Box. En cambio, se concentró en la evasión, manteniéndose ágil, juzgando cada ataque por el mínimo margen cada vez que Coq atacaba. David estaba apenas fuera de alcance. Frustrado, Criox rugió y cargó a toda velocidad. Eso era exactamente lo que David había estado esperando. La arena seguía zumbando con susurros. Nadie esperaba este resultado, ni los nobles, ni los guerreros, y ciertamente no Criox, que seguía en el suelo. Aturdido por su derrota, David se quedó en el centro recuperando el aliento. Su corazón latía con fuerza, pero no por agotamiento, sino por emoción. Lo había logrado, lo había superado. Las pruebas del guerrero. El emperador KX lo observaba con atención. Levantó la mano y la multitud se quedó en silencio de inmediato. Este humano ha demostrado ser el emperador. Declaró su voz profunda, que resonó por toda la arena, no por fuerza bruta, sino por inteligencia y habilidad. Aunque no es Alari, se ha ganado su lugar. Entre nosotros, David parpadeó. Esperen. ¿Eso significa que el emperador se giró hacia su hija? La princesa Isa dio un paso adelante. La respiración de Isa se atascó en su garganta. Había estado tan concentrada en las pruebas de David que casi había olvidado lo que significaba todo esto. Lentamente, se puso de pie y caminó hacia el centro de la arena. La puerta penetrante del emperador se interpuso entre ella y David. Según nuestras tradiciones,
Un guerrero que supera las pruebas puede reclamar su derecho a estar junto a la realeza, pero este es un caso inusual. Cruzó los brazos. Princesa Isa, ¿aceptas a este humano como tu compañero elegido? La multitud contuvo la respiración. Isa miró a David. Estaba sudoroso, un poco magullado, pero aún así, de pie. Había hecho todo esto no por poder, ni por estatus, sino por ella. Había luchado cuando nadie más lo haría. Por primera vez en su vida, alguien había estado a su lado. Enderezó los hombros y asintió. Sí, lo acepto. La arena estalló en jadeos y murmullos. Algunos nobles mintieron indignados, otros simplemente estaban conmocionados. David se rascó la nuca. Vaya, supongo que eso lo hace. Oficial. Sonrió Asa. Espero que no te arrepientas. Ella sonrió con suficiencia. Ya veremos. El emperador volvió a levantar una mano, silenciando a la multitud. Entonces, está decidido. David Carter, de hoy en adelante, eres reconocido como miembro honorario de la Casa Real. Un tambor profundo sonó en señal de aceptación. David dejó escapar un suspiro. Bueno, eso es algo que nunca esperé. Consecuencias. Más tarde esa noche, el palacio celebró un banquete en honor de David. El abuelo estaba lleno de comida, música y conversación. Muchos nobles seguían, indignados, pero se guardaron sus opiniones. La palabra del emperador era final. Se sentó junto a Isa en la mesa real, hurgando en un plato desconocido. ¿Qué es esto exactamente? Isa sonrió. Carne de cráneo a la parrilla. Es un manjar. David luchó con cautela. No estaba mal. Mientras comían, varios guerreros se acercaron para saludarlo. Algunos fueron respetuosos, otros escépticos, pero una cosa estaba clara. David se había ganado su atención. Kevo, aún recuperándose su orgullo herido, se acercó a su mesa. Humano, refunfuñó. David levantó la vista. Oh, hola. Criox, ¿cómo está el suelo? El guerrero reptil gruñó, pero luego, para sorpresa de todos, se rió entre dientes. No eres tan débil como pensaba. Cruzó los brazos. Te estaré observando. Humano, no me decepciones. David sonrió con suficiencia. Ni se me ocurriría cuando Criox se fue. Aisa se giró hacia David. Has causado una gran impresión. David se reclinó en su silla. Sí, esperemos que sea buena. Isa lo estudió un momento. ¿Por qué hiciste esto de verdad? David, apenas me conoces. Se encogió de hombros porque vi a alguien siendo tratado injustamente y eso no me gusta. Bajó la vista hacia sus manos. Nadie ha luchado por mí antes. David sonrió. Supongo que soy la primera. Por primera vez en mucho tiempo, Asa sintió algo. Cálidos. En su pecho, tal vez, solo tal vez, ya no estaba sola. Las celebraciones duraron hasta bien entrada la noche. Los pasillos del Palacio Ser se llenaron de risas, música y el aroma de comidas exóticas, pero no todos estaban contentos con el resultado de las pruebas de guerreros. En las profundidades del palacio, lejos del gran banquete, se estaba llevando a cabo una reunión secreta. Varios nobles y guerreros de alto rango estaban sentados en una cámara tenuemente iluminada. Sus expresiones eran sombrías. En el centro de la sala, Bran, el consejero principal del emperador, miró a las figuras reunidas. Sus ojos fríos. Esto es inaceptable. Un noble, un humano, de pie junto a la princesa. Es una desgracia para nuestras tradiciones. Otro guerrero gruñó. Ganó las pruebas con trucos y engaños. No merece este honor. Alzó una mano para silenciarlos. Lo hecho está. El emperador ha hablado, pero eso no significa que debamos aceptarlo. La sala quedó en silencio. La voz de Bran era tranquila, pero peligrosa. El humano es una amenaza no solo por ser un forastero, sino
Porque está cambiando las cosas. Si la gente empieza a creer que inteligencia y estrategia son iguales a fuerza, nuestra forma de vida será, cuestionó. Se inclinó hacia adelante. No podemos permitir eso. Un noble entrecerró los ojos. ¿Qué sugieres? Los labios de Bran se curvaron en una leve sonrisa. Los accidentes ocurren todo el tiempo. Un guerrero puede caer en batalla. Un visitante puede desaparecer en la noche. El desvanecimiento humano aún no está sellado. Un pesado silencio llenó la habitación y luego, lentamente, una a una, las figuras asintieron. La decisión estaba tomada. David Carter no viviría lo suficiente para disfrutar de su victoria. Una advertencia en la noche. David caminó por los pasillos del palacio, disfrutando de la tranquilidad. El banquete había sido divertido, pero necesitaba aire fresco. Nunca había sido de grandes celebraciones. Mientras pasaba junto a las brillantes linternas de cristal, escuchó pasos detrás de él. Se giró para ver a Isa acercándose. «Te fuiste temprano», dijo. Cruzándose de brazos, no era muy fiestero. David admitió. «Además, creo que ya he tenido suficiente comida alienígena extraña por una noche». Isa sonrió con suficiencia. Los estómagos humanos tienen límites. David se rió entre dientes. Aparentemente caminaban uno al lado del otro. El silencio entre ellos era cómodo, pero entonces la expresión de Isa se volvió seria. «David, deberías tener cuidado». Él levantó una ceja. «Eso suena ominoso». Ella dudó. «Entonces, a un lado. Hay muchos que no te aceptan. Las pruebas del guerrero pueden haberte ganado un lugar aquí, pero eso no significa que todos lo respeten». David se encogió de hombros. «Supuse que no. A todos les gusta el cambio». Isa dejó de caminar. «Esto es más que solo disgusto. Hay personas que te ven como una amenaza y las amenazas se eliminan». David estudió su rostro. «¿Crees que alguien podría venir a por mí?» Ella asintió. «Sí, por un momento». Él guardó silencio. Luego, para su sorpresa, él sonrió. «Bueno, eso es emocionante». Isa frunció el ceño. «Esto no es una broma». «David, lo sé», dijo, «pero si alguien quiere deshacerse de mí, tendrá que hacerlo mejor». Ella suspiró. «Eres imposible y, sin embargo, aquí estamos». Isa negó con la cabeza, pero no pudo evitar una pequeña sonrisa en sus labios. «Solo prométeme que tendrás cuidado». David asintió. «Promételo», pero en el fondo sabía una cosa con certeza. Sus desafíos estaban lejos de terminar y esta vez no sería una prueba en la arena, sino una batalla por la supervivencia. El palacio estaba tranquilo por la noche, pero David nunca había sido de los que dormían fácilmente en lugares desconocidos tras la advertencia de Isa. Sus instintos le decían que se mantuviera alerta. Se sentó en el borde de la cama, lanzando distraídamente una pequeña moneda de metal entre los dedos. Alguien quería que se fuera. Eso estaba claro. La única pregunta era cuándo atacarían. No tuvo que esperar mucho por una respuesta. Un débil sonido, demasiado bajo para que el guerrero Aori lo notara, llegó a sus oídos. El suave crujido de una puerta abriéndose lentamente para evitar hacer ruido. El arrastrar de pasos. Cuidadoso y deliberado. David no se movió. Mantuvo la respiración constante. Ojos medio cerrados como si estuviera dormido. Su mente corría. Una persona. No, los pasos son demasiado ligeros. Al menos dos. Entonces, movimiento. Una sombra se precipitó hacia él. Cuchilla en mano. David entró en acción. Se giró hacia un lado. La cuchilla rozó por poco su garganta. Su atacante era rápido, pero lo esperaba. Antes de que pudieran reaccionar, los agarró por la muñeca. Y retorció el cuchillo y cayó al suelo mientras la figura silbaba de dolor. Pero él no estaba solo. El segundo atacante se abalanzó desde un lado con el objetivo de derribar a David, desequilibrándolo en lugar de resistirse.
David se dejó caer rodando con él. Impulso que ganó, alcanzando a la segunda figura en las costillas. Gruñeron, tropezándose hacia atrás en la oscuridad. David finalmente pudo distinguir a sus atacantes. Dos guerreros Quilor vestidos con ropa oscura, sus rostros ocultos por máscaras. No está mal, murmuró, limpiándose un pequeño corte en el brazo donde la hoja lo había rozado. Pero realmente deberías haber traído a más gente. El primer atacante. Gruñó, no deberías haber venido aquí, humano. David sonrió divertido. Solo estaba pensando lo mismo de ti. Los guerreros cargaron de nuevo. La lucha por la supervivencia. David se había enfrentado a oponentes peligrosos antes. Luchadores brutales. Soldados entrenados. Pero esto era diferente. Los AR eran más rápido, más fuerte y entrenado para el combate. En la ruina, ningún humano podría igualarlo. Si luchaba de frente, no duraría mucho, así que no lo hizo. En su lugar, usó lo que los humanos mejor hacían. Adaptación. Como el primer guerrero LUN, David Sid dio un paso en el último segundo. Usando la velocidad de su oponente en su contra, el guerrero se estrelló contra la pared. Con un golpe sordo, antes de que pudiera recuperarse, David agarró el cuchillo de los caídos y lo sostuvo a la defensiva. El segundo guerrero lo rodeó con cuidado, esta vez sin precipitarse. Dijo el inteligente David, lanzando el cuchillo entre sus manos. ¿Lo has descubierto? No voy a quedarme aquí parado y dejar que me mates. El guerrero gruñó, no puedes ganar. David, concedido, tal vez no, pero no necesito hacerlo. Antes de que el guerrero pudiera reaccionar, David lanzó el cuchillo no hacia ellos, sino hacia la brillante linterna de cristal cerca del techo. En el momento en que la hoja impactó, la linterna explotó en un estallido de luz brillante y chispas. Los guerreros se estremecieron momentáneamente. Cegado, David no dudó. Agarró la silla más cercana y la destrozó. Sobre la cabeza del primer atacante, el guerrero se desplomó, el segundo se recuperó. Más rápido de lo que David esperaba. Rugieron y le propinaron una potente patada. Conectó, dejándolo tendido en el suelo. El dolor le atravesó las costillas, pero David apretó los dientes y se puso de pie. Su visión se nubló por un segundo. Podía decir que un buen golpe más y estaría acabado. El guerrero sonrió con suficiencia, pensando que tenían la ventaja. David exhaló. Tiempo para una última apuesta. Fingió tropezar, actuando como si estuviera demasiado débil para seguir luchando. El guerrero mordió el anzuelo y cargó con el objetivo de un golpe final, pero David lo esperó en el último segundo. Se agachó para evitar el golpe. Agarró el cuchillo caído y golpeó con la empuñadura al guerrero. El templo, duro y grueso, puso los ojos en blanco mientras caían al suelo inconscientes. David se quedó allí un momento. Respirando con dificultad, le dolía el costado. La cabeza le daba vueltas, pero estaba vivo. Había ganado una peligrosa verdad antes de que pudiera recuperarse. La puerta se abrió de golpe. Isa se quedó allí, desprendida por dos espadas. Guardias. Sus ojos se abrieron de par en par al ver a dos asesinos inconscientes, una linterna destrozada y a David, que parecía haber sobrevivido a duras penas a lo sucedido. Exigió entrar. David se limpió un hilillo de sangre de la frente. Tu suposición es tan buena como la mía. Princesa, si yo dijera que alguien realmente no me quiere aquí. La expresión de Isa se ensombreció. Miró a los guerreros inconscientes. Estos no son simples luchadores, son guardias del palacio. David frunció el ceño. ¿Y qué? Alguien de dentro del palacio los envió y la verdadera batalla apenas comenzaba. David se sentó en el borde del balcón del palacio observando las lunas gemelas en el cielo. Le dolían las costillas por la pelea y la cabeza aún le dolía, pero estaba vivo. Eso era suficiente por ahora. Asa caminaba de un lado a otro con expresión tensa. Era un ataque interno. Jaak,
murmuró. Eso significa que alguien cercano a mi padre está detrás. David se recostó mirando las estrellas. Sí, pensé que los asesinos no suelen entrar por la puerta principal. Isa le lanzó una mirada penetrante. Estás tomándoselo a la ligera, se encogió de hombros. En realidad no, pero, si me estreso, me volveré descuidado. Prefiero mantener la calma. Suspiró y se sentó. Junto a él, no lo entiendes. Si los consejeros más cercanos de mi padre están conspirando contra ti, también podrían estar conspirando contra mí. David se giró hacia ella. Entonces descubriremos quién mueve los hilos. Isa pensó por un momento. Hay una persona que podría saber algo, un informante. David sonrió con suficiencia. Ahora estamos hablando de una reunión en las sombras. Más tarde esa noche, David y Asa salieron del palacio por un pasadizo oculto. Los túneles subterráneos eran fríos y húmedos, lo que los alejaba de los terrenos del palacio hacia el distrito inferior de la ciudad. Llegaron a un callejón oscuro donde una figura encapuchada los esperaba. Isa dio un paso adelante. La figura se bajó la capucha, revelando los afilados rasgos reptilianos del auxiliar, con profundas cicatrices en el rostro. Sus ojos se posaron en David. Así que este es el humano que causa todos los problemas. David Grant, encantado de conocerte también. Risen ignoró el comentario y se giró. Avisa, no deberías haber venido. Es peligroso. Isa se cruzó de brazos. Dime que necesito saber rápidamente. Resen dudó antes de hablar. El ataque a tu humano fue ordenado por alguien de la corte real. Alguien poderoso. David levantó una ceja. No. Sorpresas. Tiene un nombre. Resen dudó de nuevo. Los ojos de Isa se abrieron de par en par. El consejero principal del emperador. David frunció el ceño. Sí, eso lo comprueba. El tipo parecía sospechoso. Resen asintió. Cree que eres una amenaza no solo porque eres humana, sino porque representas el cambio. Si te quedas, Mor cuestionará las viejas costumbres. David exhaló. Genial. ¿Cómo lo detenemos? La voz de Ren se volvió sombría. Eso no será fácil. Bran tiene muchos aliados y controla el consejo interno del emperador. Dudó antes de añadir. He oído rumores de algo peor, algo que está planeando en secreto. Isa se inclinó. ¿Qué es? La expresión de Ren se oscureció. Un silencio se apoderó de ellos. David suspiró. Por supuesto, porque el asesinato no fue suficiente. Isa apretó los puños. Necesitamos advertir a mi padre. Resen negó con la cabeza. Si vas con él sin pruebas, Bran volverá las sospechas en tu contra. En cambio, debes tener cuidado. David se frotó la barbilla y entonces tendremos pruebas. Algo innegable. Resen asintió. Eso no será fácil. David sonrió con suficiencia. Nada nunca es el plan. En el palacio, caminaba de un lado a otro en sus aposentos, sumido en sus pensamientos. Necesitamos pruebas. Dijo algo que expondrá a Beckhan antes de que haga su movimiento. David se estiró, haciendo una mueca de dolor en las costillas. Y no tenemos mucho tiempo. Isa lo miró de repente. Hay una cámara oculta en el salón del consejo. Es donde se guardan los registros secretos. David levantó una ceja. Déjame adivinar. Los secretos sucios de Bran están ahí. Isa asintió. Si podemos entrar y encontrar pruebas de su traición, podemos detenerlo antes de que haga su movimiento. David sonrió, irrumpiendo en una cámara de alta seguridad. Suena divertido. Isa sonrió con suficiencia. Espero que estés listo, humano, porque si nos atrapan, no tendremos una segunda oportunidad. David hizo crujir los nudillos. Hagámoslo. Mientras se preparaban para su misión más peligrosa hasta el momento, una cosa estaba clara. Esta sería su última apuesta. El palacio estaba en silencio.
Los grandes salones estaban iluminados por brillantes faroles de cristal. David y Asa se movían con cuidado por los pasillos, manteniéndose pegados a las paredes. La cámara del consejo estaba fuertemente custodiada, pero habían planeado bien su aproximación. David miró a Asa. ¿Estás seguro de que esta cámara secreta existe? Ella asintió. Solo la he visto una vez, pero sé dónde está. Si Bran esconde algo, estará allí. Llegaron a las grandes puertas dobles de la sala del consejo. 2 guardias vigilaban. Asa le indicó a David que esperara mientras ella daba un paso adelante. El emperador ha solicitado mi presencia, dijo con firmeza. Onear dudó a esta hora. Asa se cruzó de brazos. ¿Estás cuestionando la orden real? Los guardias intercambiaron miradas y luego se hicieron a un lado. Adelante. David la siguió adentro, manteniendo sus pasos silenciosos. La cámara era vasta, bordeada de imponentes columnas y antiguos tapices. En el otro extremo estaba el trono del emperador, pero su objetivo estaba oculto tras los muros. Asa lo condujo a un panel lateral, presionando su mano contra la piedra lisa. Una H del destino resonó y la pared se abrió, revelando un pasaje oscuro. David silbó. Asa lo jaló adentro, cerrando la pared tras ellos. Vamos, no tenemos mucho tiempo. La verdad reveló que la cámara oculta era más pequeña de lo que David esperaba, pero llena de estantes con pergaminos y tabletas de datos. En el centro había una gran mesa cubierta de documentos. Asa escaneó rápidamente los archivos. Necesitamos pruebas del cupé. David tomó una tableta y revisó su contenido. Sus ojos se abrieron de par en par. Creo que encontré algo. Asa se inclinó sobre su hombro. La pantalla mostraba una serie de reuniones secretas, listas de nobles y guerreros leales a Khan, y más importante aún, había planes detallados para derrocar al emperador. Apretó los puños. Esto es la prueba que necesitamos antes de que pudieran celebrar. Una voz resonó tras ellos. Me preguntaba cuándo vendrías. David se giró, con el corazón latiéndole con fuerza. Bran estaba en la puerta. En la última batalla, Bran dio un paso adelante, sus fríos ojos fijos en la dea. Debería haber sabido que no te quedarías callado mientras moldeábamos el futuro. David sonrió con suficiencia. Sí, no es buena callándose. Vikan lo ignoró. El imperio Fiyari se ha fortalecido gracias a sus tradiciones. Tu padre es débil. Él permite que forasteros como este humano alteren nuestras costumbres. Asa lo fulminó con la mirada. Tú lo llamas tradición, pero esto es traición. Vikan, esperaba que entraras en razón, pero ahora veo que eres tan ciego como tu padre. Señaló hacia las sombras. Varios guerreros con armadura salieron con las armas desenvainadas. David, al lado. ¿Por qué siempre es así? Asa desenvainó su espada porque la gente como vean no sabe cuándo rendirse. El primer guerrero se lanzó contra David, lo esquivó, agarrando una silla cercana y estrellándola contra el atacante. Otro blandió una espada hacia él, pero se agachó justo a tiempo. Asa se movió con precisión, desviando ataques y contraatacando con velocidad. Luchó con la habilidad de un verdadero guerrero, obligando a 2 oponentes a retroceder. David, mientras tanto, luchó con lo que tenía su cerebro y pura terquedad. Agarró una espada caída y bloqueó un golpe, evitando apenas un segundo. Bian observó con frialdad. Diversión. Estás retrasando lo inevitable. David sonrió. Eso es algo mío. Justo cuando otro guerrero se movió para golpear las puertas del palacio, los guardias irrumpieron liderados por el emperador KX en persona. Justicia y victoria. El rostro de Bran se retorció de ira. La voz del emperador fue lo suficientemente aguda. Los guardias rodearon a los traidores. Los guerreros de Bran dudaron y luego dejaron caer lentamente sus armas. Sabían que no había escapatoria. Asa dio un paso adelante sosteniendo la tableta de datos.
Esta es toda la prueba que necesitamos. Tulix la tomó. Su expresión se oscureció al leer el contenido. Se giró hacia Bran. Has traicionado a tu imperio. Responderás por esto. Bran apretó los puños, pero no dijo nada. Sabía que había terminado. Los guardias se lo llevaron junto con los otros conspiradores. David exhaló. LLY. Relajándose. Bueno, eso fue divertido. Isa lo miró. Divertido. Él sonrió. Oye, sobreviví. Yo lo llamo. Eso es una victoria. Ella negó con la cabeza, pero sonrió. Tú eres. Imposible. El emperador se acercó a ellos. David Carter dijo, esta noche, no solo has demostrado ser un guerrero, sino también un defensor de este imperio. David se rascó la nuca. Solo hago mi trabajo. La sala se llenó de murmullos, pero nadie se atrevió a objetar. David rió entre dientes. Bueno, supongo que ahora soy de la realeza. Isa se cruzó de brazos. Intenta no avergonzarnos. David sonrió. Sin promesas, mientras el palacio volvía al orden. Una cosa era segura. David Carter no solo había ganado la pelea, sino también un lugar en el corazón del imperio. Y por primera vez, la galaxia vería lo que sucedía cuando un humano estaba al lado de una princesa.